Hola, ¿qué tal estáis? Mirad, me he venido aquí, esto es California, estoy en Berkeley, es una universidad de California. Y me he venido hasta aquí porque durante la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, muchos filósofos alemanes tuvieron que huir de Alemania. Algunos porque eran judíos, otros porque no, simplemente porque criticaban al régimen nazi. Tuvieron que huir de Alemania y muchos de ellos vinieron a parar aquí, a esta universidad. Especialmente uno que se llamaba Marcuse. Estos filósofos alemanes eran muy críticos con el sistema nazi, como ya he dicho, y después de la Segunda Guerra Mundial se vuelven muy críticos o son muy críticos con todo lo que es el mundo occidental y con la deriva que el mundo occidental ha ido tomando y que ha llevado al mundo occidental hasta la Segunda Guerra Mundial. Estos filósofos alemanes están dando clase aquí en esta universidad y en los años 60 se produce una revolución que tiene su cierto interés, porque se trata de una revolución que no es una revolución. Podríamos decir que es la representación de una revolución. Esta revolución que se extiende desde aquí, desde estas universidades americanas, hacia Europa y también hacia Japón, y que va a tener una repercusión muy grande en mayo del 68 en París. Esta es una revolución, ya digo, es una revolución performativa, es decir, no se trata tanto de hacer la revolución como de dar unas imágenes, unas fotografías, fotos muy bonitas, se hacen poesías muy evocadoras y se tiran piedras a la policía. Entonces, bueno, todo esto queda muy bien y queda muy fotogénico y llena las páginas de un montón de, de periódicos y de revistas. Esta especie de, ya digo, esta performance, esta especie de revolución sin revolución, es muy significativa. Nos habla mucho de nuestro tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo capitalista, el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Japón, van a vivir unos años realmente excepcionales. Nunca en la historia, probablemente nunca en la historia, ha habido un crecimiento económico tan continuo, tan grande, un reparto de las riquezas razonablemente bueno, se instaura la sociedad del bienestar, se instaura el seguro obligatorio, la sanidad pública, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en los años finales, años de los 60, en los años 70, la crisis de conciencia del mundo occidental no ha dejado de dejar su huella. La fe en el capitalismo, la fe en la libertad, la fe en la capacidad del sistema capitalista para repartir riquezas, la fe en el comunismo, por supuesto, desaparece. En los sistemas comunistas se demuestra que son sistemas totalitarios. La fe en las grandes verdades, en los grandes relatos, desaparece. Ya nadie puede presumir de que los europeos han llevado la civilización a África y a Asia, a los pueblos que son salvajes. La guerra de Vietnam muestra un comportamiento por parte de las tropas norteamericanas que es indigno de cualquier país que se pretenda democrático o civilizado. La misma realidad de la descolonización, la pobreza en África, todo esto pone en cuestión el modelo occidental que desde siempre, ya lo sabemos, ha estado basado en la explotación de otros territorios. Las grandes verdades, como decía, mueren y ya nadie cree que esa superioridad occidental. También luego los hijos empiezan a preguntar a sus padres: papá, ¿tú dónde estuviste durante la guerra? Esto ocurre fundamentalmente en Alemania, pero no solo en Alemania. El mundo occidental pierde prestigio, pierde todo su prestigio y los grandes relatos mueren. A partir de aquí ya nada es del todo serio, ya nada es del todo importante. Bueno, es importante sí, pero ya hay un descreimiento general. No se puede hacer una revolución para conseguir que otro
mundo comunista, tan totalitario como era el anterior, no sé, en fin, hay un descreimiento y a esto se acompaña en los años 1970, 73, 75, una importante crisis económica. Con lo cual, esa especie de optimismo del mundo capitalista, del mundo occidental, termina en una especie de, ¿cómo decir?, de depresión colectiva, de fracaso. En el momento en el que estamos estudiando, en los años que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, encontramos este doble discurso, el del ascenso y el de la entrada en una situación de depresión.